Mi esposo y sus amigos organizaron una broma para mi cumpleaños. Me vendaron los ojos, me dejaron en una gasolinera abandonada y se fueron riendo. Nunca regresé a casa. Cuando presentaron una denuncia por desaparición, ya estaba navegando hacia Europa. 3 años después, me vieron en el yate de un multimillonario, como su esposa. Recibí el correo electrónico 3 días antes de mi cumpleaños número 35. Mis dedos se congelaron sobre el teclado mientras miraba la pantalla del ordenador de nuestra oficina en casa, una ola de frío me invadió. Emmett se había olvidado de cerrar sesión en su cuenta, algo que nunca hacía. El mensaje de Phoebe brillaba en el monitor con una claridad nauseabunda: tengo muchas ganas de este fin de semana. Una vez que ella ya no esté, finalmente podremos dejar de escondernos. La cadena de correos electrónicos se extendía hasta 3 años atrás. 3 años enteros de mentiras mientras yo le preparaba sus comidas, lavaba su ropa y sonreía en las fiestas de la empresa. Evidencia tras evidencia se sucedían ante mis ojos mientras hojeaba mensajes íntimos, confirmaciones de hoteles y fotografías que nunca podría olvidar. Mis manos temblaban mientras reenviaba todo a mi cuenta de correo electrónico personal, la que Emmett no conocía. Antes de continuar este viaje de traición, resistencia y reinvención, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad de supervivientes y triunfadores. Si te atraen las historias de mujeres que se niegan a ser definidas por la crueldad de los demás, considera suscribirte. No cuesta nada y te conecta con miles de personas que entienden que a veces la mejor venganza es vivir bien. Ahora volvamos al momento del descubrimiento de Esla. Oí su llave en la puerta principal y rápidamente cerré el navegador, mi corazón martilleando contra mis costillas. Cuando entró, lo saludé con el mismo beso que le había dado durante 12 años de matrimonio. Nunca sospechó que algo había cambiado fundamentalmente. Trabajando hasta tarde de nuevo mañana, mencionó casualmente durante la cena, sin mirarme a los ojos. Plazo límite de un gran proyecto. Asentí, observándolo mientras enroscaba los espaguetis alrededor de su tenedor. Por supuesto, cariño. Lo entiendo. La mentira se le escapó de los labios con la misma facilidad que el aire. Me pregunté cuántos plazos límite de grandes proyectos habían sido noches en la cama de Phoebe. Esa noche, yacía a su lado, mirando el techo, mi mente llena de preguntas. ¿Cuándo me había vuelto tan invisible? ¿Qué había hecho para merecer esta traición? Las preguntas se disolvieron en una claridad singular: merecía algo mejor. Al día siguiente recibí una respuesta que no esperaba. Había salido del trabajo temprano, con náuseas por el estrés y el insomnio. Nuestra casa estaba al final de un tranquilo callejón sin salida suburbano, del tipo en el que todos tenían setos perfectamente recortados y garajes para 2 coches. Entré en la entrada vacía de nuestros vecinos en lugar de la nuestra cuando vi el coche de Emmett aparcado delante, horas antes de que debiera haber llegado a casa. Me acerqué a nuestra casa por la entrada lateral, oyendo voces desde el patio trasero. La risa de Emmett resonó, seguida de otras. Agachada bajo la ventana del comedor, miré por encima del alféizar. La gente estaba descansando alrededor de la mesa de nuestro patio, bebiendo el caro bourbon que le había regalado a Emmett por Navidad. Emmett, Phoebe y sus 2 amigos mayores, Finn y Luca, estaban allí. La esposa de Luca no estaba presente. Probablemente en casa, igual de desinformada que yo hasta ayer. Entonces se aclaró todo. Finn decía, con la voz ligeramente arrastrada, la sorpresa de cumpleaños. ¿Seguro que esto no es demasiado duro? Luca preguntó, aunque su tono preocupado estaba socavado por su sonrisa. Emmett negó con la cabeza. Es el plan perfecto. La vendamos los ojos, la llevamos dando vueltas durante 1 hora y la dejamos en esa vieja gasolinera abandonada de la Ruta 16. Para cuando encuentre el camino de regreso, entenderá el mensaje. El mensaje de que has terminado de jugar a las casitas con tu aburrida esposa. Phoebe sonrió, deslizando su mano sobre el muslo de Emmett. Mi estómago se encogió cuando Emmett se inclinó para besarla. Justo allí, en nuestro patio trasero, en los muebles de patio que yo había elegido. Últimamente ha estado muy apegada, suspiró Emmett, siempre haciendo preguntas, queriendo saber dónde he estado. Esto la sacudirá lo suficiente como para que cuando le diga que quiero el divorcio, no se resista. El rostro de Phoebe se iluminó. Y entonces finalmente podremos dejar de escondernos.
Por deshacernos de la esposa problemática. Finn levantó su copa, y todos chocaron sus copas en señal de acuerdo, riéndose a mi costa. Me hundí bajo la ventana, con la espalda contra el revestimiento, mi corazón latiendo en mis oídos. No solo planeaban humillarme, estaban conspirando para quebrantarme. Una broma diseñada para hacerme más dócil para el divorcio que Emmett quería. Esa noche, cuando Emmett se fue a la cama oliendo a bourbon y mentiras, ya había tomado mi decisión. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de nuestro dormitorio mientras miraba mi maleta abierta, escondida en el fondo de mi armario. Durante 2 días, había estado recogiendo en silencio lo esencial, documentos importantes, fotografías de mis padres, las joyas que mi abuela me había dejado, cosas que no podía soportar dejar atrás. Había retirado nuestro dinero de emergencia de la cuenta conjunta en pequeñas cantidades, con cuidado de no levantar sospechas, $5.000 que tendrían que durar hasta que averiguara mi próximo movimiento. Mis manos temblaban ligeramente mientras cerraba la maleta con cremallera y la empujaba de vuelta a su escondite. Cuando entré en la cocina, encontré a Emmett preparando café, silbando sin melodía. «Buenos días, Sol», dijo, su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Emocionada por tu cumpleaños mañana». Forcé mis labios a sonreír. «¿Mucho? ¿Alguna pista sobre lo que has planeado?» Su risa me envió escalofríos por la espalda. «Eso arruinaría la sorpresa, ¿no?» Asentí, aceptando la taza de café que me tendió. «Supongo que sí». Durante todo el día, me moví por nuestra casa como un fantasma, tocando cosas que nunca volvería a ver, el jarrón de porcelana que habíamos comprado en nuestra luna de miel, la manta que mi madre había tejido antes de que el cáncer se la llevara. Me despedí en silencio de cada objeto, sabiendo que lo dejaba prácticamente todo atrás. Esa noche preparé la cena favorita de Emmett, asado de carne con patatas y zanahorias asadas. Elogió la comida, completamente ajeno a la tormenta que se cernía dentro de mí. Después de la cena, pregunté inocentemente por sus amigos. «Finn y Lucas se unirán a nosotros para lo que sea que hayas planeado para mañana». «Puede ser», respondió sin comprometerse. «¿Por qué preguntas?» Me encogí de hombros. «Solo curiosidad. Hace tiempo que no salimos todos juntos». Más tarde, hice una llamada telefónica desde el baño con la ducha funcionando, haciendo arreglos para que un Uber me recogiera en la gasolinera de la ruta 16 aproximadamente al mediodía del día siguiente. El conductor parecía confundido por la ubicación, pero aceptó cuando le ofrecí un pago adicional. Esa noche, yacía despierta junto a mi esposo de 12 años, memorizando los patrones del techo y escuchando su respiración uniforme. El hombre al que había amado, con el que había construido una vida, a quien había dedicado mi juventud, planeaba humillarme y descartarme. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por mis sienes, empapando mi almohada. El amanecer llegó en mi cumpleaños número 35, y me levanté temprano para preparar el desayuno, panqueques con fresas y crema batida, lo favorito de Emmett. Bajó las escaleras con aire de satisfacción. «Feliz cumpleaños, nena», dijo, besándome en la mejilla. «Tengo algo especial planeado para hoy». «Tengo muchas ganas», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. A las 11, sonó el timbre. Finn y Luca estaban en nuestro porche, sonriendo ampliamente. Phoebe no estaba con ellos. Demasiado obvio, incluso para su plan burdo. «Feliz cumpleaños, Isla», dijo Finn en voz alta, entregándome una pequeña bolsa de regalo. Dentro había una costosa bufanda de seda. Reconocí la ironía inmediatamente. Esta sería mi venda. «Es hermosa», dije, pasando la tela entre mis dedos. «¿Por qué no te la pones?», sugirió Luca, sus ojos brillando con anticipación. «Emmett quiere que la lleves para la sorpresa». Sonreí y le di la bufanda a Emmett, dándole la espalda. «¿Harías los honores, cariño?» Cuando la suave tela cubrió mis ojos y el mundo se oscureció, sentí las manos de Emmett en la parte posterior de mi cabeza, atando el nudo con seguridad. Sus dedos se demoraron un momento en mis hombros. «¿Lista para la mejor sorpresa de cumpleaños de tu vida?», susurró en mi oído. Asentí, permitiéndoles que me guiaran hacia lo que ellos pensaban que sería mi humillación, pero que yo sabía que sería mi escape. «Absolutamente lista», respondí, con la primera sonrisa genuina que había llevado en días. «Ya casi llegamos», anunció Emmett cuando el coche se detuvo.
La venda permaneció ajustada contra mis ojos, pero había estado contando los minutos, 47 desde que salimos de casa, el tiempo suficiente para ser desorientador, tal como habían planeado. Alguien abrió mi puerta. La mano de Emmett, cálida y familiar, me guió fuera del coche y sobre la grava que crujía bajo mis zapatos. El olor me golpeó inmediatamente, gasolina vieja, polvo y abandono. La gasolinera olvidada de la Ruta 16. Exactamente como había oído. ¿Lista para tu sorpresa?, preguntó Finn, su voz gruesa con una risa apenas contenida. Tengo muchas ganas, respondí, mi voz firme a pesar del estruendo de mi corazón. Manos ásperas, las de Luca, creo, me hicieron girar 3 veces. Fingí tropezar, entrando en su cruel juego. Luego, con un toque teatral, Emmett me quitó la venda. La gasolinera abandonada parecía aún más desolada de lo que había imaginado. Las ventanas destrozadas se abrían como dientes perdidos en el edificio desgastado. Los letreros descoloridos anunciaban marcas de cigarrillos que no existían desde hacía años. Estábamos a por lo menos 5 millas del edificio ocupado más cercano. ¡Sorpresa!, gritaron los 3 hombres, doblando la espalda con la risa. Forcé la confusión en mi rostro. No entiendo lo que está pasando. Es una prueba, dijo Emmett, sus ojos fríos a pesar de su sonrisa. Para ver si eres tan ingeniosa como siempre dices ser. Finn levantó mi teléfono celular, que habían tomado de mi bolso antes de salir de casa. Sin hacer trampa. No pueden estar hablando en serio, dije, dejando que mi voz temblara. Me van a dejar aquí. No te preocupes, intervino Luca, alguien pasará eventualmente. Los 3 retrocedieron hacia el coche, todavía riendo. Conté con lo que vendría después, su absoluta confianza en mi impotencia. Emmett, por favor, llamé, la imagen perfecta de la desesperación. No hagas esto. Es mi cumpleaños. Su vacilación fue breve pero notable, un destello de algo casi como culpa antes de que Finn le diera una palmada en el hombro. El momento pasó. Encuentra el camino a casa, Isla, llamó Emmett. Te veremos cuando sea. Las puertas del coche se golpearon, el motor rugió al encenderse. El polvo se arremolinó a mi alrededor mientras se alejaban, sus risas desvaneciéndose con la distancia. Esperé hasta que su coche desapareció en el horizonte antes de permitir que mi rostro se relajara. Luego miré mi reloj, las 11:47 de la mañana. Mi Uber llegaría en 13 minutos. Caminé hacia la parte trasera del edificio abandonado, donde estaría escondida de la carretera. Allí, me quité la bota derecha y saqué el rollo de dinero en efectivo de emergencia que había escondido allí, $800 que ayudarían a financiar mi escape. Me cambié rápidamente de mi atuendo de cumpleaños a unos pantalones vaqueros, una camiseta sencilla y una gorra de béisbol que había escondido en mi bolso grande. Esa mañana, a las 12 en punto, un sedán azul se detuvo en la gasolinera. El conductor miró a su alrededor nerviosamente antes de verme emerger de detrás del edificio. Señora Reynolds, llamó, usando el nombre falso que le había dado. Soy yo, respondí con un gesto. Gracias por venir hasta aquí. No hay problema, dijo, aunque su ceño fruncido sugería lo contrario. ¿A dónde ahora? Marston Pound, en el centro. El conductor asintió, y nos alejamos de la gasolinera, lejos de la vida que estaba dejando atrás. El señor Marston tenía 70 años, con manos artríticas y ojos amables que habían visto todas las formas de desesperación. Su tienda olía a madera vieja y betún. ¿Qué puedo hacer por usted hoy, señorita?, preguntó cuando me acerqué al mostrador. Me quité el collar de perlas de mi abuela, mi anillo de compromiso de diamantes, mi alianza y los pendientes de esmeralda que Emmett me había regalado por nuestro 10º aniversario. Los coloqué todos sobre el mostrador de cristal. Necesito saber cuánto valen, dije, mi voz notablemente firme. El señor Marston me observó por encima de sus gafas de media luna, viendo más de lo que quería. En silencio, comenzó a examinar cada pieza. Son joyas finas, comentó, sujetando mi anillo de compromiso a la luz. ¿Herencias familiares? ¿Algunas de ellas? Lo admití, él asintió, sin hacer más preguntas. Después de un examen cuidadoso, nombró una cifra justa, más que justa, en realidad. Puedo ofrecerle 7.000 por todo el lote, dijo.
Aunque sospecho que significan más para usted que el dinero. Tragué saliva. Ya no. Algo en mi expresión debió haber dicho mucho. El señor Marston desapareció en su cuarto trasero y regresó con algo inesperado, una pequeña pistola. Normalmente no hago esto, dijo en voz baja. Pero una mujer que viaja sola debe tener protección. La empujó suavemente sobre el mostrador. Está registrada y es legal. Considérelo un descuento en las joyas. Miré el arma, y luego a él. ¿Cómo supo que me iba? 30 años en este negocio, respondió con una sonrisa triste. Conozco la mirada de alguien que necesita un nuevo comienzo. Acepté tanto el efectivo como el arma, guardando esta última en lo profundo de mi bolso. Gracias. Él asintió una vez. Buena suerte donde quiera que vayas. La estación de autobuses zumbaba con la actividad de la tarde mientras compraba un billete para la ciudad de Nueva York. El autobús nocturno me llevaría allí por la mañana, tiempo suficiente para tomar mi vuelo internacional. Me senté en la esquina trasera de la sala de espera, con la gorra de béisbol puesta baja, vigilando la entrada. Una parte de mí todavía temía que Emmett descubriera mi plan, que entrara corriendo para arrastrarme a casa. Pero a medida que pasaban las horas y se acercaba la hora de embarcar, comencé a creer que realmente podría escapar. El autobús salió de la estación al atardecer. A medida que los escaparates y las señales callejeras familiares de mi ciudad natal se desvanecían en la oscuridad, sentí algo inesperado, el alivio me inundaba en poderosas olas. No más pretensiones. No más lágrimas silenciosas. No más preguntarse cuándo llegaría la siguiente mentira. En Nueva York, usé un cibercafé para registrarme en mi vuelo e imprimir mi tarjeta de embarque. Lo había reservado usando mi nombre de soltera, Isabella Chin, y pagué en efectivo a través de una agencia de viajes que atendía a clientes que preferían el anonimato. El vuelo a París no era directo, con una escala en Islandia que me haría más difícil de rastrear. La seguridad en JFK apenas echó un vistazo a mi pasaporte. El regalo del señor Marston se envió de forma segura a un apartado de correos francés que había organizado en línea. En cuestión de horas, estaba en el aire, viendo a América desaparecer bajo las nubes y la distancia. El albergue parisino estaba en Montmartre, destartalado pero limpio, con un baño compartido y una cama estrecha que chirriaba con cada movimiento. Me senté en su borde esa primera noche, escuchando los sonidos desconocidos de la ciudad que se filtraban a través de la delgada ventana. Las conversaciones francesas flotaban desde la calle de abajo. Alguien tocaba un acordeón en la distancia. El olor a pan fresco de la panadería de abajo impregnaba todo. Lo había logrado. Realmente había escapado. Mis manos temblaban mientras abría el teléfono quemado que había comprado en el aeropuerto. Sin llamadas. Sin mensajes de texto. En Estados Unidos, Emmett probablemente acababa de regresar a casa, esperando encontrarme allí, humillada, derrotada e incluso lista para aceptar las migajas de vida que él quisiera ofrecerme. El hecho de que estuviera aquí, al otro lado del océano, libre. El terror me invadió de repente. ¿Qué había hecho? No tenía trabajo, ningún plan real, fondos limitados y apenas hablaba el idioma. Estaba completamente sola en un país extranjero. Pero entonces, ¿no había estado sola durante años? Casada pero aislada, presente pero invisible. Caminé hasta la ventana y la abrí, dejando que el fresco aire nocturno parisino me lavase la cara. La basílica del Sacré-Cœur brillaba blanca contra el cielo oscuro, un faro en la colina. En algún lugar en la distancia, alguien se rió, un sonido genuino y alegre. Por primera vez en años, me permití imaginar un futuro moldeado por mis propias manos. El pensamiento era aterrador. Era emocionante. Era mío. La luz de la mañana se filtraba por las delgadas cortinas de mi habitación del albergue, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Había estado en París durante 2 semanas, y mis recursos se estaban agotando más rápido de lo previsto. La noción romántica de escapar a Francia se había encontrado con la dura realidad de ser una extranjera con habilidades lingüísticas limitadas y sin historial laboral. Esa mañana, entré en la tercera agencia de empleo que había visitado esa semana. Mi currículum era escaso, deliberadamente. No podía arriesgarme a que Emmett me rastreara si alguna vez decidía buscarme. Isabella Chin, llamó la recepcionista,
destrozando mi nombre de soltera con un acento francés. La entrevistadora, Madame Rousseau, era una mujer severa con una postura impecable y el pelo entrecano recogido en un moño apretado. Miró mi papeleo con los labios apretados. Tu francés es mínimo, observó en inglés con un fuerte acento. Estoy aprendiendo, respondí. Rápidamente, levantó una ceja perfectamente arqueada. ¿Y tu experiencia? Trabajo administrativo, respondí vagamente. Soy organizada, puntual y aprendo rápido. Me estudió durante un largo momento, luego suspiró. Tenemos un puesto, recepcionista en Lambert Financial. Necesitan a alguien que hable inglés para sus clientes internacionales. Mi corazón dio un salto. ¿Finanzas? No te emociones. Contestas el teléfono y saludas a los clientes. Contrato temporal de 3 meses. Si les gustas, quizás se convierta en permanente. Asentí con entusiasmo. ¿Cuándo puedo empezar? Lambert Financial ocupaba la tercera planta de un edificio modesto en el 8º distrito. La oficina era más pequeña de lo que esperaba, solo 15 empleados. Mi escritorio estaba cerca de la entrada, una fortaleza de madera pulida que me separaba de los visitantes. Bonjour. Lambert Financial. Practicaba cada mañana antes de que abriera la oficina, intentando perfeccionar mi acento. Mi supervisora inmediata, Jacelle, inicialmente fue fría conmigo, otra estadounidense ocupando un trabajo que un francés podría haber ocupado, pero se descongeló ligeramente cuando vio mi determinación. Estás mejorando tu pronunciación, dijo una tarde, haciendo una mueca mientras destrozaba el nombre de un cliente por teléfono. Después de colgar, añadió, déjame ayudarte. A la hora del almuerzo, mientras los demás iban a los cafés cercanos, Jacelle comenzó a enseñarme francés correctamente, corrigiendo mi gramática y pronunciación entre bocados de su sándwich. A cambio, me quedaba hasta tarde para ayudarla con los informes en inglés. Por la noche, asistía a encuentros gratuitos de intercambio de idiomas en una librería local. Allí, rodeada de expatriados y locales, practicaba la conversación y poco a poco construí un pequeño círculo social, con cuidado de no revelar demasiado sobre mi pasado. Mi pequeño apartamento tipo estudio, alquilado con el último dinero de la casa de empeños, se convirtió en mi santuario. Cada noche, escribía nuevas palabras francesas que había aprendido, repitiéndolas hasta que se sentían naturales en mi lengua. El idioma se convirtió en mi armadura, cada nueva frase un ladrillo en el muro entre mi pasado y mi presente. A los 3 meses de mi contrato, noté algo extraño mientras ordenaba el correo. Una factura de un cliente importante se había duplicado, y Lambert Financial la había pagado 2 veces, un error de casi 40.000 euros. Dudé, insegura de si era mi lugar señalarlo, pero el número de factura duplicado me guiñó un ojo. Disculpe, dije, llamando suavemente a la puerta de la oficina de Philippe Lambert, el fundador de la empresa. Noté algo en las cuentas que podría ser importante. Él levantó la vista, sorprendido de ver a la recepcionista en su puerta. Cuando le expliqué el doble pago, su expresión cambió de molestia a interés. Al día siguiente, Lambert Financial recuperó el pago duplicado, y recibí algo inesperado, un ascenso a asistente administrativa. Tienes buen ojo, me dijo Philippe. Lo necesitamos. Mi nuevo puesto me dio acceso a informes financieros, carteras de clientes y estrategias de inversión. El lenguaje de las finanzas volvió a mí fácilmente. Los números siempre habían tenido sentido de una manera que la gente a veces no tenía. Mientras archivaba informes y organizaba datos, absorbí todo lo que pude sobre los mercados europeos. A los 6 meses de mi nueva vida, había establecido una rutina, trabajo durante el día, lecciones de francés o estudio tranquilo por las noches. Los fines de semana, exploraba París sola, encontrando consuelo y anonimato. Ocasionalmente, a altas horas de la noche, me despertaba de pesadillas donde Emmett me encontraba, arrastrándome de vuelta a una vida de humillación. Me incorporaba de golpe, con el corazón latiendo, antes de recordar el océano que nos separaba. Un martes lluvioso, preparé la sala de conferencias para una reunión con un cliente. Mientras colocaba vasos de agua y blocs de notas, Philippe entró con Jacelle y 2 asesores principales. Isabella, ¿podrías traer la cartera Mercer cuando tengas un momento?, preguntó Philippe. Asentí y recuperé el archivo. Mientras lo colocaba sobre la mesa, noté la estrategia de inversión que habían descrito.
Algo al respecto provocó una alarma en mi mente. ¿Eso será todo?, pregunté, girándome para irme. Sí, gracias, respondió Philip. Dudé en la puerta, con la mano en el pomo. El error era evidente para mí. Recomendaban una inversión significativa en un sector que, según los informes que había estado archivando durante semanas, mostraba claros signos de inestabilidad. Perdón, dije, volviéndome, pero no pude evitar notar la estrategia de inversión de telecomunicaciones. La sala cayó. Las asistentes administrativas no comentaban las estrategias de inversión. Hay un informe de la semana pasada, continué, con el corazón latiendo, que muestra que 3 importantes compañías de telecomunicaciones europeas se enfrentan a desafíos regulatorios. El momento podría ser problemático. La expresión de Philip era ilegible. Jacelle parecía mortificada en mi nombre. El informe está en la carpeta azul, tercer armario, segundo cajón, añadí, y luego me callé inmediatamente. Después de un silencio insoportable, Philip abrió su maletín y sacó el informe que yo había mencionado. Lo estudió, y luego me miró con los ojos entrecerrados. ¿Lees todos los informes que pasan por tu escritorio? Sí, señor, admití. Los encuentro educativos. Una reunión con un cliente no era el lugar para esta conversación, así que me despidieron con un asentimiento. Pasé el resto del día segura de que me despedirían por extralimitarme. En cambio, Philip me llamó a su oficina después de horas. ¿Cuánto sabes sobre los mercados financieros?, preguntó sin preámbulo. Más de lo que debería saber una recepcionista, admití. Menos de lo que me gustaría. Me estudió con nuevo interés. ¿Dónde aprendiste? Autodidacta, respondí. La media verdad era más fácil que explicar mi vida anterior. Siempre he sido buena con los patrones y los números. Philip se recostó en su silla. La cuenta de Mercer es importante para nosotros. Tu observación de hoy nos salvó de una recomendación potencialmente embarazosa. Hizo una pausa. ¿Te interesaría más responsabilidad aquí? ¿Qué tipo de responsabilidad? Análisis, investigación, entre bambalinas, por supuesto. Tu francés no está listo para funciones orientadas al cliente todavía. Sentí algo que no había experimentado en meses, un destello de ambición genuina. No solo supervivencia, sino propósito. Me gustaría mucho, respondí. Esa noche, mientras caminaba a casa por el Sena, las luces de París se reflejaban en el agua como estrellas. Por primera vez desde mi llegada, no sentía que solo me estaba escondiendo. Isabella Chin, la mujer en la que me estaba convirtiendo, acababa de dar su primer paso real hacia adelante. No huyendo del pasado, sino caminando constantemente hacia algo nuevo. Me detuve en el Pont des Arts, observando los barcos deslizarse por debajo. En algún lugar al otro lado del océano, Emmett probablemente creía que estaba rota, derrotada, tal vez incluso muerta. No podía imaginar lo que estaba construyendo aquí, ladrillo a ladrillo cuidadosamente, una vida completamente fuera de su alcance. A los 6 meses de mi nuevo puesto como analista financiera en Lambert Financial, Philip me llamó a su oficina. Un hombre que no reconocí se sentó frente a su escritorio, alto, con cabello entrecano, vestido con un traje azul marino perfectamente cortado que hablaba de riqueza sin gritarlo. Isabella, este es el señor Tanner Reed, dijo Philip, usando el nombre al que ahora respondía sin dudarlo. Es el director ejecutivo de Atlantic Meridian Shipping. Señor Reed, esta es Isabella Chin, la analista que mencioné. Tanner Reed se levantó para estrecharme la mano. Su agarre fue firme, sus ojos azules me evaluaron con abierta curiosidad. El señor Lambert me dice que tiene un talento inusual para detectar tendencias del mercado, dijo, con su acento estadounidense inmediatamente reconocible. Algo sobre ver patrones que otros se pierden. Sonreí cortésmente. Solo presto atención a los detalles. Isabella organizará la revisión de su cartera, explicó Philip. Atlantic Meridian está expandiendo sus operaciones europeas, y necesitan nuestra experiencia en oportunidades de inversión locales. Asentí, aceptando la tarea con desapego profesional. Era la cuenta más grande a la que había tenido acceso, una señal de la creciente confianza de Philip. Cuando me di la vuelta para irme, Tanner Reed volvió a hablar. El señor Lambert mencionó. ¿También es estadounidense? Me tensé ligeramente.
Originalmente, sí, pero París es mi hogar ahora. Algo en mi tono debió haber desanimado más preguntas. Simplemente asintió y volvió a su conversación con Philip. La cartera de Atlantic Meridian era masiva, una red extensa de operaciones de envío, inversiones inmobiliarias y participaciones bursátiles. Pasé semanas organizando los datos, creando análisis exhaustivos de sus posiciones actuales y vulnerabilidades potenciales. Tanner Reed volvió a nuestras oficinas con frecuencia durante este periodo. A veces trabajaba directamente conmigo, haciendo preguntas precisas sobre los mercados europeos que revelaban una mente empresarial aguda bajo su exterior reservado. Ha marcado nuestras inversiones en puertos mediterráneos como de alto riesgo, señaló durante una sesión, golpeando el informe que había preparado. La mayoría de los analistas consideran que esa región es estable. La mayoría de los analistas no están observando los disturbios laborales en los puertos clave, respondí. 3 huelgas importantes en 8 meses, con otra probable antes de fin de año. Combinado con el aumento de las regulaciones de combustible que entrarán en vigor el próximo trimestre, sus costos operativos aumentarán al menos un 17%. Me estudió con un interés recién descubierto. ¿Y su recomendación? Fortalezca sus participaciones en el norte de Europa. Menos potencial de beneficio inmediato, pero significativamente más estable para los próximos 3 años, particularmente las rutas noruegas. 2 semanas después, los puertos mediterráneos estallaron en la huelga marítima más grande en 15 años. Atlantic Meridian, habiendo cambiado los recursos basándose en parte en mi análisis, superó la crisis mientras que los competidores fracasaban. Al día siguiente, Tanner Reed llegó a nuestra oficina con una solicitud inusual. Me gustaría pedir prestada a la señorita Chin para un proyecto especial, le dijo a Philippe. Un acuerdo de consultoría entre nuestras empresas, con ella como la principal enlace. Philippe parecía conflictuado, complacido con la prestigiosa conexión, pero reacio a perder mis servicios. Sería un contrato sustancial, añadió Tanner, nombrando una cifra que hizo que las cejas de Philippe se elevaran. Y así comenzó mi trabajo con Atlantic Meridian. Primero un día a la semana, luego 2, hasta convertirse en mi principal foco. El apartamento parisino de Tanner sirvió como nuestro espacio de trabajo, un impresionante pied-à-terre con vistas a la Torre Eiffel. Trabajamos largas horas, analizando datos de mercado, reestructurando inversiones y planificando adquisiciones estratégicas. La industria naviera se enfrenta a un momento crítico, explicó Tanner una tarde mientras estudiábamos las proyecciones. Regulaciones ambientales, automatización, cambios en los acuerdos comerciales. La mayoría de mis competidores están reaccionando en lugar de prepararse. Respetaba su previsión. A diferencia de la mayoría de los ejecutivos que había conocido, no perseguía los beneficios trimestrales a expensas de la estabilidad a largo plazo. Nuestra relación profesional desarrolló un ritmo cómodo. Yo proporcionaba el análisis, él tomaba las decisiones. Rara vez hablábamos de asuntos personales, un acuerdo que nos convenía a ambos, hasta la caída del mercado de 2023. Comenzó con el colapso de un importante banco asiático, desencadenando un efecto dominó en los mercados globales. Las empresas entraron en pánico, vendiendo activos con pérdidas devastadoras. Todos están liquidando, dijo Tanner durante una llamada de emergencia, su voz tensa por el estrés. La Junta quiere seguir el ejemplo. No lo hagan, respondí inmediatamente. Este es exactamente el momento en que deberían estar adquiriendo, no vendiendo. Isabella, podríamos perderlo todo, o salir 2 veces más fuertes. Presenté un análisis de contingencia que había preparado meses antes. Estas compañías navieras estarán disponibles a una fracción de su valor. Sus rutas complementan perfectamente las suyas. El silencio se extendió entre nosotros. Me había excedido, una analista diciéndole a un CEO cómo dirigir su empresa multimillonaria durante una crisis global. Si te equivocas, dijo finalmente, ambos perdemos nuestros trabajos. No me equivoco. 3 días después, mientras los competidores vendían frenéticamente activos, Atlantic Meridian comenzó una cuidadosa estrategia de adquisición. En 6 meses, habían duplicado el tamaño de su flota a un costo mínimo. Cuando los mercados finalmente se estabilizaron, el valor de la empresa se había triplicado. Las revistas financieras lo llamaron genio estratégico.
Solo Tanner y yo conocíamos la verdad. Una mujer que una vez había sido abandonada en una gasolinera había orquestado una de las expansiones corporativas más exitosas de la historia reciente. Nuestra relación cambió sutilmente después de la caída. Tanner comenzó a pedir mi opinión sobre asuntos más allá del análisis financiero. Ocasionalmente cenábamos juntos después de largas jornadas de trabajo, conversaciones que se extendían más allá de los negocios a libros, viajes y cautelosos vislumbres de nuestro pasado. Revelé poco sobre Estados Unidos, solo que me había ido después de un divorcio difícil. Él compartió más libremente, un matrimonio que terminó cuando su esposa decidió que la vida corporativa era demasiado exigente, una hija en la universidad que rara vez llamaba. Una noche, después de una adquisición particularmente exitosa, abrió una costosa botella de champán en su apartamento. A las asociaciones inesperadas, brindó. A nuevos comienzos, repliqué. Nuestras copas chocaron, y algo cambió en el aire entre nosotros. Sus ojos mantuvieron los míos un momento demasiado largo. Isabella, dijo en voz baja, he llegado a valorar algo más que tus conocimientos financieros. Dejé mi copa cuidadosamente. Tanner, trabajo para ti. Técnicamente, trabajas para Lambert Financial. La distinción no elimina la complicación. Respetó mi vacilación. El tema no volvió a plantearse durante meses, aunque algo había cambiado indudablemente. Nuestras cenas de trabajo se volvieron menos frecuentes, nuestras interacciones más estrictamente profesionales, hasta la conferencia de Tokio. Atlantic Meridian recibió a ejecutivos navieros globales durante una semana de reuniones. Como asesora clave de Tanner, lo acompañé, preparando presentaciones y analizando las estrategias de los competidores. En la noche final, viéndolo dominar una sala de líderes de la industria con tranquila autoridad, reconocí lo que había estado negando, mis sentimientos habían evolucionado más allá de la admiración profesional. Más tarde esa noche, solos en el jardín de la azotea del hotel, lo encontré mirando el horizonte de Tokio. Deberías estar celebrando, dije, uniéndome a él en la barandilla. El acuerdo del consorcio es un triunfo. Algunas victorias se sienten vacías sin alguien con quien compartirlas, respondió. El momento se extendió entre nosotros, lleno de posibilidades no dichas. He pasado 3 años reconstruyéndome, dije finalmente, aprendiendo a confiar en mi juicio de nuevo. ¿Y qué te dice tu juicio ahora? Lo miré fijamente. Que el miedo es una base pobre para las decisiones. Su mano encontró la mía en la barandilla, cálida y firme. Nunca querría ser otra cosa que te dé miedo, Isabella. 6 meses después, nos paramos en un modesto juzgado de París, ninguna ceremonia elaborada, ninguna recepción extravagante, solo nosotros, Philippe y su esposa como testigos, y las sencillas palabras que unieron nuestros futuros. Mi anillo de bodas no se parecía en nada al diamante que Emmett me había dado años atrás. Tanner había elegido una banda de oro retorcido, imperfecto, único, resistente. La prensa financiera europea tomó nota del matrimonio con un interés leve, un magnate naviero se casa con su asesora financiera. Los medios estadounidenses se centraron en escándalos domésticos y agitación política, sin prestar atención a un matrimonio al otro lado del Atlántico. Esa noche, en el balcón de lo que ahora era nuestro apartamento parisino, Tanner me abrazó por detrás. ¿Algún arrepentimiento, señora Reed? Me recosté contra él, observando el brillo de las luces de la ciudad. Ninguno. ¿Y tú? Solo que no te encontré antes. Sonreí, pensando en lo diferente que podrían haberse cruzado nuestros caminos en otra vida. Si él hubiera conocido a la mujer que era antes de Emmett, su esposa pasada por alto, ¿habría visto lo que había debajo de la superficie? Nos encontramos exactamente cuando debíamos, respondí, girándome en sus brazos para besarlo. 3 años después de nuestro matrimonio, Tanner y yo nos habíamos adaptado a un ritmo cómodo entre París y sus otras casas. Atlantic Meridian había crecido sustancialmente bajo nuestra guía combinada. Su visión combinada con mi previsión analítica, aunque mantengo mi puesto en Lambert Financial, ahora servía casi exclusivamente como consultora para las empresas de Tanner. Estábamos revisando objetivos de adquisición en su oficina en casa con vista a Central Park cuando una notificación de correo electrónico apareció en su pantalla. Lo escaneó rápidamente, luego levantó la vista con una expresión que no pude leer del todo. Algo interesante acaba de llegar, dijo.
una empresa constructora estadounidense de tamaño medio que busca financiamiento para la expansión internacional, Reynolds Construcción. Mi corazón se detuvo. Reynolds. El negocio familiar de Emmett. La empresa que su padre había construido y le había legado, la que había estado destrozando incluso antes de que me fuera. ¿Estás bien?, preguntó Tanner, notando mi repentina quietud. ¿Te has puesto pálida? Asentí mecánicamente, tratando de recomponerme. Reynolds Construcción, repetí. ¿Dónde tienen su sede? Medio Oeste. Comenzó como residencial, pero se expandió a comercial hace unos 5 años. Han tenido algunos problemas financieros, pero afirman tener contratos prometedores en el extranjero si pueden obtener financiación. Me estudió cuidadosamente. Isabella, ¿qué ocurre? Teníamos una política de honestidad entre nosotros, una base construida después de que ambos experimentáramos matrimonios construidos sobre mentiras. Aún así, nunca le había contado toda la verdad sobre mi pasado. Reynolds era mi apellido de casada, dije finalmente. Emmett Reynolds era mi exmarido. Las cejas de Tanner se arquearon ligeramente, la única indicación de su sorpresa. El marido al que dejaste después del incidente que mencionaste, solo le había dado el esquema más básico, una broma cruel en una gasolinera abandonada, mi decisión de dejar atrás Estados Unidos. Sí, respiré hondo. No lo he visto ni he hablado con él desde ese día. Tanner me observó en silencio, esperando a que continuara. ¿Qué dice exactamente el correo electrónico?, pregunté. Giró su pantalla para que pudiera leerlo. El mensaje era de un corredor intermediario que buscaba socios inversores para la expansión de Reynolds Construcción. Según el resumen, la empresa se había excedido en varios proyectos y necesitaba un capital significativo para evitar la quiebra. Es extraño, reflexionó Tanner. El corredor afirma que tienen contratos en Europa, pero nada específico. Por lo general, estas solicitudes incluyen detalles más concretos, porque probablemente no haya contratos reales. Respondí, un amargor familiar surgiendo en mi garganta. Emmett siempre tuvo grandes planes, pero rara vez los cumplió. Tanner se recostó en su silla. Rechazaré la reunión. Hay mejores oportunidades de inversión. Una parte de mí quería exactamente eso, dejar que la empresa de Emmett se hundiera sin saber nunca lo cerca que estuvo de cruzarse conmigo de nuevo. Pero otra parte, la parte que se había estado reconstruyendo durante 3 años, quería algo más. No, dije, sorprendiéndome a mí misma. Asiste a la reunión. Isabella, continué, quiero estar allí. No por venganza, sino. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Por cierre, tal vez. Para verlo una vez, en mis términos. Tanner me estudió con preocupación. ¿Estás segura? Asentí lentamente. He pasado 3 años construyendo esta vida. Ya no le tengo miedo. El día de la reunión, me paré en nuestro apartamento de Nueva York, mirándome en el espejo. Había elegido mi atuendo cuidadosamente, un traje de carbón a medida que proyectaba una autoridad tranquila, pendientes de perlas que fueron un regalo de Tanner en nuestro primer aniversario, cabello recogido en un sofisticado moño que nunca hubiera intentado en mi vida anterior. ¿Segundas dudas?, preguntó Tanner, ajustándose la corbata en el espejo a mi lado. No, encontré su mirada en el reflejo. Solo preparándome. Puso sus manos suavemente sobre mis hombros. Recuerda, tú tienes todo el poder aquí. Si en algún momento quieres irte, solo házmelo saber. Cubrí su mano con la mía. Lo sé. La sede de Atlantic Meridian en Nueva York ocupaba los pisos superiores de una elegante torre de Midtown. La oficina en esquina de Tanner ofrecía vistas panorámicas de la ciudad a través de ventanas de piso a techo. Me posicioné en la mesa de conferencias con la espalda hacia la puerta, la computadora portátil abierta, los documentos dispuestos con precisión. Ya llegaron, anunció la asistente de Tanner a través del intercomunicador. Mi pulso se aceleró, pero mis manos permanecieron firmes mientras continuaba revisando los estados financieros, estados que revelaban lo mal que Emmett había administrado el legado de su padre. La puerta se abrió. Escuché el saludo profesional de Tanner, luego una voz dolorosamente familiar que me envió un escalofrío por la espalda. Gracias por recibirnos, señor Reed. Soy Emmett Reynolds,
y esta es mi asesora financiera, Marcus Klene. No me di la vuelta inmediatamente. Los dejé entrar completamente, los dejé sentarse al otro lado de la mesa, los dejé comenzar su discurso ensayado sobre oportunidades globales y problemas temporales de flujo de caja. Solo entonces levanté lentamente la cabeza. El reconocimiento no fue inmediato. 3 años me habían cambiado, no solo mi apariencia, sino algo fundamental en la forma en que me comportaba. Observé cómo la mirada de Emmett pasaba sobre mí, luego volvió rápidamente, la confusión dando paso a la incredulidad. Ella, el color se le fue de la cara. Isabella Reed, corregí con calma. Asesora estratégica principal de Atlantic Meridian Shipping. Me permití una pequeña sonrisa. ¿Y la esposa del señor Reed? Marcus Klene nos miró a ambos, desconcertado. ¿Se conocen? Emmett parecía no poder articular palabras, abrió y cerró la boca, sus ojos mirando entre Tanner y yo como si intentara dar sentido a un rompecabezas imposible. La señora Reed y yo tenemos un conocimiento previo, finalmente logró Emmett, su voz tensa. Qué fascinante, respondió Tanner con facilidad práctica. El mundo es un pañuelo. Ahora, con respecto a su propuesta, hemos revisado las cifras preliminares y tenemos algunas preocupaciones sobre la viabilidad. Deslicé un documento sobre la mesa. Su relación deuda-activo es problemática, y estos contratos en el extranjero que ha mencionado. Necesitaríamos ver los acuerdos firmados antes de considerar cualquier inversión. Emmett miró el documento sin verlo. Desapareciste, soltó, ignorando por completo la discusión comercial. Presentamos una denuncia de desaparición. La policía buscó. Hubo una investigación. Qué desafortunado para ti, respondí con calma. Eso debió haber sido muy angustiante. 3 años, continuó, su compostura se quebró. Ni una palabra, ni un rastro. Pensamos que podrías estar muerta, y sin embargo, aquí estás. Señalé el documento. La página 4 detalla nuestras preocupaciones sobre sus proyecciones de flujo de caja. Marcus Klene intentó salvar la reunión, señalando posibles áreas de crecimiento y explicando las debilidades financieras de la empresa. Pero Emmett había dejado de participar, su atención fija completamente en mí. Cuando concluyó la discusión formal, Tanner sugirió que Marcus hablara con su equipo financiero sobre documentación adicional, dejándonos a los 3 solos. El silencio se extendió incómodamente hasta que Emmett volvió a encontrar su voz. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Consideré desviar, consideré el silencio, consideré todas las respuestas cortantes que había imaginado a lo largo de los años. Dije la verdad. Porque me dejaste con los ojos vendados en una gasolinera abandonada como una broma de cumpleaños. ¿Por qué te escuché a ti y a Poebe planeando deshacerte de mí? Porque merecía algo mejor que ser la broma en tu historia. Su rostro se contorsionó. ¿Solo fue? No, interrumpí. No disminuyas lo que hiciste. No pongas excusas. Han pasado 3 años, y no vine aquí por disculpas o explicaciones. Entonces, ¿por qué? Su voz estaba hueca. Miré a Tanner, quien se había mantenido como una presencia silenciosa y solidaria. No por venganza, no para regocijarme por el fracaso de tu empresa o mi éxito. Me incliné ligeramente hacia adelante. Vine para mostrarme a mí misma que ya no tienes poder sobre mí, que podría volver a verte y no sentir nada. La verdad de eso me invadió mientras hablaba. El miedo, la ira, el dolor. En algún momento, esas emociones se habían transformado en algo más, no exactamente perdón, sino liberación. Emmett parecía completamente perdido. ¿Así que eso es todo? 3 años de preguntarme, y ahora solo eres la esposa de alguien más. Primero soy mi propia persona, lo corregí. Quien casualmente ha encontrado una pareja que me valora. Cerré mi computadora portátil. En cuanto a su solicitud de financiación, la rechazaremos. Los fundamentos de su empresa no cumplen con nuestros criterios de inversión. Me levanté, extendiendo mi mano profesionalmente. Adiós, Emmett. Miró mi mano extendida, luego levantó la vista hacia mi rostro. En sus ojos, vi el reconocimiento tardío de lo que había desperdiciado. Mientras Tanner y yo lo acompañábamos al ascensor, sentí que se me quitaba un peso de encima, el último vínculo con mi antigua vida se rompía por completo.
No con una confrontación dramática ni una venganza elaborada, sino con el poder silencioso de una mujer que se había reconstruido de las cenizas. La vida que tenía ahora no era una reacción a Emmett. No estaba definida por huir o vengarse. Era enteramente mi propia creación, algo que había construido elección tras cuidadosa elección, día tras día decidido, y eso, me di cuenta cuando las puertas del ascensor se cerraron sobre mi pasado, fue la victoria más dulce de todas. A medida que el viaje de Isabella llega a su fin, me encantaría saber qué momento resonó más en ti, fue su escape, su ascenso profesional o esa confrontación final. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si su historia te conmovió, suscríbete y dale me gusta para obtener más historias de resistencia y triunfo. Tu apoyo lo significa todo.